Buenas tardes con todos. Darles la bienvenida a cada uno de los participantes. Si bien es cierto, tenemos ya el tema definido como parte de la especialización que se tenga a llevar, es el curso Diseño, Construcción y Manejo de Invernaderos. Si bien nosotros nos enmarcamos dentro de este proceso productivo, ¿no? En donde pues querramos cultivar, producir de manera más tecnificada, de manera más intensiva, una producción intensiva en donde pues siembres en espacios reducidos pero coseches en gran cantidad. Eso es los invernaderos, el propósito, ¿no? Que son recintos donde se mantienen, ¿no? Condiciones ambientales adecuadas para favorecer el cultivo de ciertas plantas que se adapten dentro de este sistema de producción agrícola. Y nosotros ingresando a esto, pues el diseño, la construcción y el manejo que se les pueda dar, pues nos lleva a tener en gran medida, pues no, que esa importancia para nosotros ser exitosos. La agricultura protegida ha emergido como una solución estratégica ante los desafíos, ¿no? que enfrenta la producción agrícola tradicional. Pues acá tenemos la escasez de agua, la degradación del suelo, la presencia de plagas y enfermedades a campo abierto. Por eso es que el diseño, la construcción, el manejo de estos invernaderos, pues crecen cada día más y ofrecen pues condiciones para tener una producción de manera más controlada y esto también esté dentro de la capacidad de producir de manera sostenible. El diseño, construcción y manejo eficiente, ¿no? de los invernaderos son fundamentales para garantizar su funcionabilidad, productividad y sostenibilidad. Un invernadero bien diseñado no solo maximiza el uso de los recursos, sino que también minimiza el impacto ambiental, reduce el uso de agroquímicos y mejora la calidad de los cultivos. Eh, lo mencionamos esto que reduce porque son controlados, muchas veces las plagas y enfermedades llegan a nuestros campos agrícolas del vecino, del productor más cercano y debemos de tener en cuenta que las plagas muchas veces tienden a desplazarse a unas distancias que nosotros no tenemos casi en cuenta esto. Por eso es que el diseño, la construcción y el manejo de un invernadero es fundamental porque vamos a poder controlar el ataque de las plagas, las enfermedades a nuestros cultivos, ya que esto pues va a estar dentro de ese marco de control en sí. Por eso un invernadero es una estructura cerrada, parcial o totalmente cubierta con materiales transparentes o translúcidos, en donde pues está diseñada para modificar y controlar el ambiente interno con el fin de favorecer el crecimiento de las plantas, ¿no? Estas modificaciones incluyen variables como temperatura, humedad, luz solar, ventilación, concentración de dióxido de carbono. También vamos a ver que en estos vamos nosotros controlando.
tratando de adaptar esas condiciones óptimas que requieren, ¿no? Un invernadero y pues es de gran importancia, ¿no? Porque se realiza o porque es lo que nosotros creamos un invernadero, diseñamos, construimos estos, pues se tiene propósitos en sí ideales o principales que podemos mencionar, pues proteger los cultivos, como ya lo mencionaba, pues que estos invernaderos, pues te dan esas condiciones de proteger los cultivos, tus plantas que tú lleves a cabo de producir dentro de ello, ya que las condiciones muchas veces pueden ser desfavorables a campo abierto y en un invernadero, pues nosotros podemos proteger los cultivos de las condiciones climáticas adversas que se tenga, porque en esto, pues en tiempos de bastantes radiación solar, pues nosotros podemos controlar esa a través del manejo de humedad, de manejo de sombra, porque podemos encontrar también, hay tipo de mallas que se van a encontrar y por eso es tan importante el propósito de un invernadero, no proteger tus cultivos ante estas condiciones climáticas adversas, sean pues por el cambio climático que estamos nosotros experimentando día a día, ¿no? Porque en épocas de lluvia vienen heladas y esto pues afecta. También es prolongar los ciclos del cultivo, permitiendo producir fuera de temporada, ya que en estos invernaderos pues se llega a producir todo el año. Si nosotros medimos, ¿no? Dentro del año vamos a seguir produciendo porque ese cultivo va a recibir las condiciones adecuadas para seguir produciendo porque muchas veces hay a campo abierto lo que se hace es esperar estaciones o campañas de siembra que se pueda realizar y esperar las condiciones climáticas que favorezcan muchas veces en la sierra, en tiempo de lluvia, la siembra ya para que llegue al llenado del fruto, no sé, del grano. Siempre esperan las estaciones lluviosas y dicen, pues no, en diciembre sembramos, a marzo, abril está lloviendo y no le va a chocar el verano. Y así sucesivamente se van viendo que los cultivos van rotando, pero no todo el año. Siempre hay un espacio de descanso. En un invernadero, pues nosotros debemos de saber el propósito que tiene, ¿no? Prolongar la producción todo el año y las temporadas pues van a ser más no notorias en la producción, ¿no? Incrementar el rendimiento, ya que acá en estos invernaderos va a ser mucho más manejable, en donde podemos aplicar de manera manejos agronómicos, manejos fitosanitarios y todo lo que tenga que hacer para nosotros tener una buena producción, ¿no? Reducir la incidencia de plagas y enfermedades, como ya lo mencionábamos en un invernadero, ese es el propósito también de controlar la incidencia de estas plagas y enfermedades, ¿no? Y por ende, pues optimizar el uso de agua y nutrientes mediante sistemas de riegos controlados que podemos encontrar acá también la adecuación, ¿no? Del sistema de riego en donde nosotros podemos hacer la fertirrigación en donde pues se realice ahí directamente a la raíz y la planta los pueda aprovechar y tener una buena producción, ¿no? Los invernaderos pues se pueden clasificar según sus diferentes
estructuras, criterios que nosotros podemos darle en cuenta. Por ejemplo, tenemos, por su estructura, tenemos tipo capilla o de dos aguas, que es clásica, con techo de forma triangular, que podemos encontrar, ¿no? Tipo túnel, que en donde pues esto también, este tipo de invernaderos que se encuentra, podemos encontrar el tipo túnel, que es curvado, económico y fácil de montar, en donde pues se lleva simplemente a jalar y no a construir ese que es de dos aguas en que se menciona en la parte superior, ¿no? Tipo asimétrico o de pared alta, ideal para zonas cálidas, en donde en esto pues podemos encontrar la ventilación, el ingreso de aire mucho más fácil cuando se hace este tipo asimétrico. También tenemos el multicapilla o modulares que se encuentran, ¿no? Con varias naves interconectadas, permitiendo escalabilidad que nos lleva pues a tener los tipos de invernaderos que se van clasificando, ¿no? Por el material también tenemos, por el material de cobertura, podemos encontrar tipos de invernaderos por la cobertura. Por ejemplo, tenemos por vidrio, que es un poco más costoso, es muy difícil de manejar en la construcción, se puede rentar. Son tipos de invernaderos que se encuentran por la cobertura que se tiene por el techo, ¿no? Son duraderos, buena transmisión de luz, alto costo. También tenemos por plástico, que es un polietileno, económicos, flexibles, menor durabilidad, que se debe tener en cuenta y nosotros debemos conocer que existen o se clasifican por su estructura también según las características que los vamos mencionando. El policarbonato, resistentes, buen aislamiento térmico, malla sombra, permite controlar la radiación y la ventilación ideal para zonas cálidas, que son, se encuentran, no encontrando, se van clasificando los tipos que hay. Esto es conocer nosotros los tipos que existen para poder nosotros diseñar, construir y manejar también, ¿no? Por el tipo de clima controlado, te podemos tener también invernaderos pasivos o de clima natural, usan ventilación natural sin energía adicional, en donde pues acá esperamos según las condiciones climáticas que se tenga para el manejo del clima dentro del invernadero, ¿no? Activos o de clima controlado, en donde pues existen en grandes ciudades, en grandes países ya industrializados, avanzados en una producción agrícola más avanzada, pues estos invernaderos están equipados con sistemas automatizados en donde pues encontramos ventilación, nebulización, CO2, la iluminación, todo que las plantas cultivadas dentro de estos invernaderos pues llevan a tener esas condiciones óptimas ideales para su desarrollo, crecimiento, producción que se tenga, ¿no? Por el uso o cultivo también podemos encontrar, ¿no? Se pueden clasificar los invernaderos por el cultivo que podemos nosotros tener. Invernaderos, podemos tener invernaderos hortícolas en donde podemos cultivar tomate, pimiento, lechuga, todo lo que sean hortalizas, ¿no? Se encuentran invernaderos netamente hortícolas. También tenemos invernaderos o viveros forestales o ornamentales en donde se producen estos, estas plantas, ¿no? Y aquí es donde estos invernaderos facilitan el cultivo o producción de plantas forestales u ornamentales, ¿no? Invernaderos para floricultura, entonces llega a cultivar, ¿no? De tal manera. También podemos encontrar invernaderos experimentales o académicos en donde pues se lleve a cabo experimentos
para llegar a sacar pues conclusiones, qué tipo o cuál es el clima adecuado, ideal, qué producto se puede obtener a través de la siembra y en cuánto tiempo, ¿no? Son experimentales o académicos, ¿no? Al hablar de un invernadero, pues hablamos que se tiene una producción durante todo el año, lo mencionábamos, las ventajas, ¿no? que se tiene, mayor rendimiento por unidad de área, área pequeña, pero podemos tener mucho más producción, ¿no? Menor uso de agroquímicos, ahorro de agua, alta calidad de frutos y vegetales, innovación tecnológica, ya que se va a tener aquí el control y el manejo va a ser algo innovador, ¿no? Se tiene limitaciones. También para construir un invernadero, pues hay limitaciones, algunos que nosotros podemos de tener en cuenta para ingresar a diseñar, construir y el manejo que nos lleva, pues por ejemplo, alta inversión inicial, pero después ya es rentable, ya que la implementación de infraestructura, tecnología, pues es una inversión bastante alta. Muchas veces los equipos que se llega a necesitar en un invernadero, pues es costoso, de alta tecnología, costos de mantenimientos, requiere personal capacitado para sus operaciones, puede ser fertirrigación, control de temperatura, humedad relativa, todo esto pues requiere un personal que esté capacitado. También como limitantes o limitaciones que se tiene, pues riesgos de acumulación de plagas y enfermedades porque es el espacio es aglomerado, cerrado y muchas veces se puede que esas plagas, si no fueron controladas, si no se tuvo un manejo adecuado, pues que se puede eh, expandir por todo el espacio del invernadero y puede ser mucho la incidencia mucho más drástica, ¿no? Dependencia de energía, pues aquí esas limitaciones en muchos espacios o en muchos lugares, esa dependencia en la energía que hay, porque muchas veces funcionan con energía eléctrica o la implementación de energía también solar es costosa, ¿no? Factores que afectan la producción bajo cubierta, vamos mencionándolo y saber por qué se hace un invernadero, cuáles son los factores que pueden afectar la producción, ¿no? Condiciones climáticas internas, temperatura, afecta la germinación, floración, crecimiento y maduración si es que no se hace un buen manejo, ¿no? Humedad relativa, nosotros nos metemos dentro de esto, pues la humedad relativa, pues influye, ¿no? en la transpiración y en enfermedades fúngicas pueden ser factores que afecten nuestra producción, ¿no? Radiación solar, esencial para la fotosíntesis y pueden filtrar o regular esta y pues en los invernaderos afectan si no haces un buen control, un buen manejo de qué tipo de luz quiere tu cultivo, pues puedes llegar a tener problemas, ¿no? Por eso es que pueden afectar tu buena producción, la concentración de CO2. eh, Esto pues va a llevar a que se encuentre, ¿no? Manejo técnico, nosotros debemos de tener en cuenta la elección del cultivo o variedad adecuada para nosotros ingresar y saber qué cultivo vamos a llevar y qué variedades son adecuadas para cultivarse dentro de un sistema controlado. Diseño apropiado según la región y clima. Nosotros debemos de tener en cuenta el diseño que sea apropiado según la región, el clima, las condiciones donde va a ser construido y pues y manejado al mismo tiempo, ¿no? Sistemas de riego eficiente que podemos nosotros de tener en cuenta qué sistemas se van a ir adecuando, la ventilación, iluminación adecuada que puede llegar y o sea, de un manejo técnico es tan importante, ¿no? Diseño de invernaderos, debemos decir, saber que un invernadero es el diseño de un invernadero es el proceso de planificación y estructuración de una instalación que permite controlar el ambiente interno
para el desarrollo óptimo de los cultivos agrícolas. Este diseño debe considerar las condiciones agroclimáticas del lugar. Cuando nosotros ingresemos a diseñar la, tu invernadero, pues debes de tener en sí en cuenta las condiciones agroclimáticas que tienes en tu lugar, los recursos económicos disponibles que tú puedas tener, porque no vas a diseñar pues un invernadero de altísima tecnología en donde pues apliques un sistema de riego por nebulización, en donde tú apliques un sistema de ventilación controlada, pero si no tienes la economía en que tú vayas a cubrir todos esos gastos. Por eso el diseño debes enmarcarte en las condiciones económicas disponibles que tengan, las características del terreno, las necesidades del cultivo y principios de ingeniería que garanticen la estabilidad, funcionabilidad y sostenibilidad de la estructura. Ahí hay que tener en cuenta, hablamos, la ingeniería, que alguien lo diseñe, un especialista, en donde pues conozcas el por qué vas a utilizar ese tipo de diseño, cuáles son que en realidad te lleven a tener éxito, ¿no? Hay que tener, por ejemplo, hablando también de criterios de diseño agroclimáticos y económicos, vamos a ver el criterio agroclimático, paso a paso, esto cómo nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿no? El diseño del invernadero debe responder a las condiciones ambientales locales, ya que éstas influyen directamente en la productividad del cultivo. Ahí nosotros vamos viéndoles, por ejemplo, en los criterios agroclimáticos tenemos la temperatura, humedad relativa, radiación solar, el viento, la precipitación del lugar. Por eso es tan importante nosotros de considerar y de tener en cuenta las condiciones agroclimáticas para diseñar un invernadero, ¿no? Ya que, por ejemplo, la temperatura se debe considerar que el clima de la zona es cálido, templado o frío para decidir si se requiere sombreado, calefacción o ventilación. Es tan importante tener en cuenta esto para poder nosotros diseñar un invernadero, ¿no? Criterios económicos, vamos hablando también en este aspecto, ahí al hablar de un criterio económico en el diseño, hablamos del presupuesto disponible, ya que esto define, ¿no? El tipo de estructura que vas a emplear en la construcción final de tu invernadero, pues si va a ser de manera rústica, semi-tecnificado o tecnificada, si es tu invernadero, ¿no? Relación costo-beneficios, es necesario tener esa relación de la inversión que tú tienes frente al rendimiento de tu producción del cultivo que tengas. Por eso, hacer ese beneficio si va a ser rentable o no. Costos de operación y mantenimiento, debemos de saber qué es costoso, cuál de estas son más cómodos, su mantenimiento o su manejo de esto también, pues, ¿no? Y por eso es que tan importante es llevar los criterios económicos para diseñar un invernadero, ¿no? También hablamos, por ejemplo, la selección del sitio, análisis del terreno, del entorno, perdón, en donde esto, pues vamos a ver la ubicación del invernadero. Es uno de los factores más importantes para un buen desempeño. Una elección adecuada del sitio permite, ¿no? Maximizar la eficiencia, productividad y minimizar riesgos que nos llevan a tener pérdida en sí, ¿no? Hay que tener, al elegir el espacio, el sitio, pues debemos de considerar algunos aspectos, eh, la topografía del terreno, la accesibilidad, en donde pues el invernadero pues que vas a construir te permita llegar
y salir de manera sin inconvenientes y por eso que tu producción también puede llegar a los mercados o a los centros de distribución sin contratiempos. Por eso es tan importante la accesibilidad, orientación solar, protección natural, disponibilidad de servicios para poder nosotros diseñar un invernadero, ¿no? También dentro de un diseño, pues de un invernadero debemos de tener en cuenta el tipo de estructura, la forma, los materiales que vamos a emplear. Ahí, por ejemplo, el tipo de estructura debe adaptarse al clima local y al tipo de cultivo que vamos a producir, ¿no? Aquí tenemos el tipo capilla o de dos aguas, que son los más comunes que se pueden encontrar. Permite una buena ventilación y evacuación de aguas de lluvia o nieve, ¿no? Tipo túnel, multicapilla, tipo asimétrico, son tipos de estructuras que debemos de conocer para poder diseñar y meternos dentro de ello, ¿no? Los materiales estructurales también es importante conocer para diseñar nuestro invernadero, ¿no? La madera, aceros galvanizados, aluminio, PVC, estos nos ayudan a que nuestro diseño sea manejado o nuestro invernadero sea llevado o dirigido de tal manera sin contratiempos. Pues ahí, como les vuelvo a mencionar, están los materiales estructurales de qué pueden estar hechos, ¿no? También los materiales de cobertura, si es polietileno, malla, sombra o mallas antiáfidos, en donde pues estas mallas son conocidas así porque detectan o controlan o pueden retener los áfidos, ¿no? Por eso es tan importante tener qué tipo de material vamos a utilizar, si es polietileno, que nos ayude a la flexibilidad, sistemas de ventilación, sombreo y control ambiental, por ejemplo, también debemos de tener en cuenta para el diseño, ¿no? La ventilación, pues en el diseño de un invernadero, pues mantener una temperatura y humedad adecuada es esencial para el desarrollo del cultivo. Existen dos tipos de ventilación que debemos de tener en cuenta. Es la natural, por eso les mencionaba. En este sentido, para el diseño, pues si va a ser rústico, semi-tecnificado o tecnificado tu invernadero, por ejemplo, el tipo de ventilación que puede ser también natural o mecánica o forzada, que es donde pues es adherirle un tipo de ventilación a través de ventiladores, a través de sistemas eléctricos que generen esa ventilación y puedan darle las condiciones de tu invernadero, ¿no? Sombreo, o sea, la sombra, pues ahí el tipo de malla, eh, el tipo de pantallas móviles internas se pueden automizar para cerrar durante las horas de mayor intensidad lumínica o también abrirla, ¿no? En donde esto pues se lleva a tener en cuenta el automatización en un invernadero de alta tecnología también. Control ambiental. Para regular el clima interno del invernadero se pueden incluir algunos criterios que tenemos nosotros de tomar en cuenta, ¿no? Ahí tenemos riegos por goteo o microaspersión, en donde podemos nosotros regular la humedad, bajar esa temperatura que esté muy alta, los nebulizadores para aumentar la humedad, riegos por goteo, sistemas de calefacción, sensores automáticos de temperatura, humedad, luz y CO2, controladores o computadoras climáticas que gestionan, ¿no? los sistemas automatizados dentro de un invernadero, ¿no?
Como se hablaba en el diseño, construcción y manejo de un invernadero, están las consideraciones de ingeniería básica. El viento, pues el diseño debe resistir la presión del viento eh, predominante en zonas que se tiene en cuenta. También tenemos ahí, por ejemplo, en el viento se recomienda instalar cortavientos naturales o artificiales en donde pues no llegue el viento directamente a nuestro invernadero y pueda ser afectado. Por eso, como ingeniero, o sea, hablando de ingeniería básica o un técnico especializado en construcción, debe saber que estos criterios son tomados en cuenta para la construcción, el diseño, primero el diseño, después la construcción. El anclaje debe ser sólido y profundo para evitar el levantamiento o colapso del invernadero. Carga estructural, cuánto de peso va a tener, va a soportar esa estructura. También tenemos las cargas por el agua, la lluvia que puede caer dentro sobre nuestro invernadero, y es esencial conocer, ¿no? También como parte de ingeniería, pues debemos de saber la orientación, cuál es la orientación, por cuál es la ubicación, por ejemplo, de dónde va a golpear el sol, los rayos solares directamente o no también. Por eso es tan importante ver la orientación según la construcción que nosotros tengamos. Por ejemplo, en zonas templadas o frías es recomendable orientar el invernadero de este a oeste para captar la mayor cantidad de radiación solar, y en zonas cálidas se recomienda la orientación norte a sur para que la radiación sea más homogénea durante todo el día y reducir, ¿no?, el sobrecalentamiento cuando es directamente. Por eso es importante conocer ciertos criterios de técnicos para hacer el diseño y la construcción, ¿no? Materiales y construcción de un invernadero. Por ejemplo, la construcción de un invernadero implica no seleccionar materiales adecuados, planificar su montaje con base en criterios técnicos y garantizar tanto la estabilidad estructural como la seguridad durante su vida útil del invernadero, ¿no? Por eso es tan importante la elección de materiales, influye directamente en la durabilidad, eficiencia y costos y mantenimiento de la estructura, mientras que una buena planificación y supervisión constructiva evita, ¿no?, errores que puedan comprometer el funcionamiento del invernadero. Es tan importante conocer el propósito y el porqué, ¿no? Materiales estructurales, vamos nosotros viendo cómo los materiales, qué tipo de materiales están dentro para nosotros poder construir, ¿no? La estructura es el esqueleto del invernadero, debe ser resistente, liviana, estable y capaz de soportar cargas como el peso de la cubierta, el viento y en algunos casos cultivos suspendidos o sistemas de riego. Muchas veces se tiende a levantar o cultivar por escala, ¿no? Siempre por escalones, en donde tú vayas ubicando de la parte alta, e ir colgando, ¿no?, ciertos materiales que te ayuden a llegar a ese cultivo. Por eso es tan importante conocer, ¿no? Por ejemplo, de madera, hay que saber que el material, la estructura de madera, pues es más económica, fácil de conseguir y trabajar, ideal para proyectos de bajo presupuesto o temporales que sean estos invernaderos, porque muchas veces la madera tiende a tener un cierto o un ciclo de vida, ¿no? Menor durabilidad frente a la humedad, hongos y termitas, requiere tratamiento con protectores, ¿no? Invernaderos rústicos o pequeños en donde podemos construir a partir de
madera, ¿no? De metal también podemos encontrar, ¿no? De acero galvanizado o aluminio, pues alta resistencia estructural, gran durabilidad, bajo mantenimiento. El galvanizado evita la corrosión también de los metales, de ese fierro que se pueda oxidar, ¿no? Y esa desventaja son los galvanizados. Costo más alto que la madera y requiere soldadura o conexiones especiales para en realidad poder conectar. Eh, Invernaderos tecnificados o de larga duración también podemos tener por PVC, ligeros, económicos, resistentes a la corrosión, fácil de ensamblar, pues menor resistencia estructural, puede deformarse con el calor o cargas pesadas, invernaderos pequeños, túneles bajos o temporales. Ahí que nosotros de tener en cuenta en la construcción y los materiales que se debe utilizar. Materiales de cobertura, ahí lo vamos a ver que en un invernadero, ¿no? La cubierta o la cobertura permite el paso de la radiación solar, retiene el calor y protege a las plantas de factores externos como lluvia, vientos o plagas. Por eso la cobertura es tan importante conocerlas durante que nosotros ya vayamos a construir, ¿no? Tenemos el plástico, bajo costo, fácil de instalar, buena transmisión de luz, vida útil limitada de 2 a 5 años, susceptible a dañar por vientos o granizos, ¿no? Cobertura principal en invernaderos de bajo y mediano costo. Es importante conocer que existen estos tipos de invernaderos. También tenemos coberturas de policarbonato, alta resistencia al impacto, buen aislamiento térmico, mayor durabilidad hasta 10 años, costo más alto, menor transmisión de luz que el vidrio, ¿no? Invernaderos tecnificados o climas extremos que se pueden emplear estos tipos de cobertura que se tenga, ¿no? Mallas por mallas, que pues son sombra, antiáfidos, anticiclónicas, pues permiten, ¿no? La ventilación, reducen la entrada de plagas y controlan la radiación. No retienen calor, por lo que se usan en climas cálidos o combinados con plásticos para ser mucho más efectivos. Por eso es tan importante conocer de esta clase, ¿no? En invernaderos tropicales, casa sombra o sistemas híbridos que se pueden llegar a tener, eh, funciones, anclaje y sistema de soporte. Una base sólida es crucial para la estabilidad del invernadero frente a cargas de viento, lluvia o incluso pues movimientos sísmicos que se tenga, pues si tiene zapatas aisladas, zapatas corridas o pilotes, según el tipo del suelo que nosotros podamos tener durante la construcción, ¿no? Distribuyen el peso de la estructura al terreno y la estabilizan, ¿no? Materiales concreto armado, piedra o incluso madera tratada en estructuras rústicas que se tengan, ¿no? Tipo, pues podemos tener los anclajes, tipos que nosotros podemos anclar durante la construcción, tornillos de cimentación, varillas de acero, estacas enterradas, placas metálicas, evitan que el viento levante o desplace el invernadero. Muchas veces, a ver, en zonas de bastante viento, pues esto evita, ¿no? Estos anclajes, estos pernos, estos tornillos ayudan a que pueda ser mucho más resistente y fija nuestro invernadero. Es tan importante de tener en cuenta, pues, según el tipo de suelo o qué tipo vamos a utilizar también y el peso de la estructura que vaya a resistir. Tenemos también sistemas de soporte en la construcción de un invernadero, pues están las columnas, vigas, arcos y tirantes que sostienen la cubierta. También pueden haber sensores metálicos para evitar deformaciones, ¿no?
La construcción, hablando ya en el momento que ya tengamos haber conocido los materiales, las estructuras, los tipos, entramos a la construcción de un invernadero. Debe seguir una secuencia lógica y ordenada basada en criterios técnicos, económicos y operativos. Dentro de esto debe desarrollarse un invernadero. Criterio técnico, económico y operativo. Tres principales criterios en la construcción de un invernadero. Etapas, vamos viendo ya la etapa de proceso. Primero se planifican, definir el uso del invernadero, cultivo, tamaño, grado de tecnificación que pueda tener. Análisis del terreno, pues ahí vamos a ver la topografía, clima, acceso a los recursos fundamentales como el agua. A ver, vamos nosotros viendo en la planificación qué tipo de agua, de dónde vamos a sacar, cómo lo vamos a ir construyendo, ¿no? Diseño técnico, tipo de estructuras que podemos emplear, pueden ser metálicas, materiales, ventilación, riesgos, orientación, como el tipo, el diseño técnico que nosotros podemos ya emplear en la planificación, el presupuesto, estimar el costo y tiempos de ejecución para nosotros poder cumplir con la construcción de nuestro invernadero. No podemos dejar de tener en cuenta lo que es el presupuesto en donde den viabilidad, ¿no? Los permisos, muchos lugares requieren de algunos permisos especiales para construir, ¿no? Siempre se debe tener en cuenta que muchas localidades o gobiernos locales, pues emiten una licencia de construcción y pues para empezar un proyecto muchas veces también requieren una autorización por la autoridad correspondiente para no tener problemas o estar fuera de ellos, ¿no? La ejecución ya es delimitar el terreno, la nivelación, instalación de anclajes, fundaciones, montajes de la estructura, aceros, columnas, vigas, colocación de la cobertura plástica, en donde está la malla, puede ser según el diseño que tengamos, instalación de sistemas de riego, ventilación, calefacción, sombreo, que se tengan o se puedan emplear, ¿no? Revisión estructural final para ver si nuestra construcción está quedando bien, ¿no? Esos son los pasos que nosotros debemos de tener en cuenta al momento ya de la construcción de un invernadero, ¿no? Eh, una vez que hemos conocido los materiales, hemos diseñado el tipo de qué material vamos a hacer, vamos en la ejecución, como esto ya van quedando, ¿no? La instalación, montajes, colocación de coberturas. También dentro vamos a tener como parte final la supervisión, que es parte de la construcción, porque ahí vamos a ir controlando la calidad, verificar los materiales que se están empleando en la construcción, si cumplen o no con los estándares requeridos durante la planificación de nuestro invernadero o también, digamos, en el diseño que hayamos elegido nosotros, ¿no? Cumplimientos del diseño, medidas, orientación, resistencia, pues la supervisión, ahí debemos de nosotros evaluar si están cumpliendo según el diseño que hemos nosotros elegido o diseñado para qué tipo de cultivos. Seguridad en el trabajo, uso de equipos y protección, señalización, procedimientos seguros en donde pues nos lleven a trabajar o a cumplir de manera correcta, ¿no? Seguridad en la construcción y mantenimiento de estructuras. La seguridad es fundamental durante y después de la construcción, pues ignorarla puede poner en riesgo tanto a los trabajadores como a la estructura misma, ¿no? Es importante que ya una construcción se debe tener en cuenta, pues, la seguridad, el mantenimiento de estas estructuras, ¿no? Durante la construcción
debemos de tener en cuenta que los trabajadores dentro del montaje de una estructura, de un invernadero, pues deben contar con los EPPs, porque estos va a minimizar los riesgos que puedan causar en la construcción, ¿no? Capacitación del personal, el personal que esté a cargo de la construcción debe de tener capacitación, conocer qué tipo de estructuras hay, eh, el uso de herramientas de soldadura, de corte, pues que tengan conocimiento y no tener riesgos durante esa construcción, ¿no? Por eso es tan importante conocer estos procedimientos, ¿no? Evitar trabajos en condiciones climáticas adversas, supervisión constante para que cumplan con los estándares de seguridad durante la construcción. Tenemos también durante el uso y mantenimiento, por ejemplo, también la inspección periódica, revisar las estructuras, los anclajes, la cubierta, algunas uniones, si están cumpliendo las funciones según el diseño que se tuvo en planificación, ¿no? Reparación de daños, a ir viendo que nuestro invernadero si sufrió algunos daños que no estuvieron contemplados y nosotros ir reparando, ¿no? Limpieza de canaletas y cubiertas, mantenimiento de sistemas de riego y ventilación, registro de mantenimiento para nosotros tener en cuenta que esos riesgos podemos nosotros ir minimizándolas y no tener problemas posteriores, ¿no? Manejo ambiental durante ya de un mantenimiento, de un manejo que nosotros podemos hacerle, pues el manejo ambiental en un invernadero es fundamental para lograr las condiciones óptimas del crecimiento de los cultivos, independiente de las variaciones climáticas externas, ¿no? A través del manejo ambiental se puede hacer a través de sistemas, diversos sistemas y estrategias que pueden regular parámetros que son indispensables para el buen crecimiento, producción de nuestras plantaciones o nuestros cultivos que estén dentro de un invernadero, ¿no? Por ejemplo, manejo de humedad, temperatura y radiación solar. Estos tres factores son esenciales para que las plantas realicen sus funciones vitales tan importantes para tener una buena producción como es la fotosíntesis, la transpiración y la respiración que realizan las plantas. Por eso es tan importante. La temperatura afecta el desarrollo fenológico, la floración, la fructificación y la absorción de nutrientes, ¿no? Es tan importante hacer ese manejo dentro de un invernadero, ¿no? La humedad relativa, qué tanto de humedad tienes, si se excede, pueden tener presencia de enfermedades fúngicas, bacterianas, puede facilitar la proliferación y si son menores, pues esa humedad en escasez puede ser una deshidratación o un estrés hídrico también. La radiación solar, fuente primaria de energía para la fotosíntesis, debe regularse para evitar quemaduras o déficits de luz que se tenga, ¿no? Sistemas de calefacción y enfriamiento, nosotros debemos tener en cuenta en donde, pues, según el sistema que estemos empleando en nuestro invernadero, pues va a llevar a que las condiciones ambientales dentro de tu invernadero estén en óptimas condiciones, en donde nosotros podemos aplicar los sistemas de calefacción a través de tubos por agua caliente que van circulando y van calentando, ¿no? Toda la estructura en sí, ¿no? Las calderas para poder tener esa temperatura adecuada y poder que las plantas también se desarrollen sin ningún problema, ¿no? Puede haber también enfriamiento en donde pues es ir agregando ciertos
sistemas de nebulización, también aplicación de algunas coberturas para ser mucho más efectivas, ¿no? Control de la ventilación natural y forzada, pues aquí es tan importante, ¿no? La ventilación permite renovar el aire del interior del invernadero, controlar la temperatura y humedad, y reducir la acumulación del etileno, CO2, algunos gases que estén dentro y no puedan ser aprovechados por las plantas, ¿no? La ventilación natural se basa, ¿no?, en la diferencia de temperatura y presión entre el interior y el exterior, ¿no? Uso de ventanas laterales que se abren manualmente o automáticamente para ir regulando, ¿no?, esa temperatura dentro de tu invernadero, ¿no? La ventilación forzada, en donde tú vas a ingresar o vas a poner tipo de ventiladores en donde pues se ayudes o generes la circulación del aire, ¿no? Hay consideraciones que debemos de tener en cuenta. El diseño debe evitar zonas muertas sin circulación de aire. Se pueden combinar con enfriamientos y sensores para automatizar el control, ¿no? Automatización y tecnologías inteligentes en donde pues nos ayudan pues, ¿no?, estos sensores a controlar automáticamente, programar acciones según las condiciones ambientales, actuar de manera rápida según la presencia o deficiencia, según las condiciones también de nuestro invernadero, ¿no? Sistemas de integrados, pues unifican el manejo del clima, riego, fertilización y otros manejos que se deban de tener en cuenta, como el control o identificación de plagas y enfermedades también, ¿no? Mayor precisión en el manejo ambiental, ahorro de energía, menor riesgos de errores humanos, monitoreo climático y uso de sensores también debemos de tener en cuenta, ya que estos permiten no tomar decisiones en tiempo real y prevenir condiciones adversas en los cultivos, ¿no? Los sensores más comunes en invernaderos, sensores de temperatura y humedad del aire, sensores de humedad del suelo, medidores de radiación solar, sensores de CO2 y algunos pluviómetros para ir midiendo también el entorno en donde vamos o tenemos nuestro invernadero, sistemas de monitoreo, pues estos nos van a permitir ir monitoreando las condiciones de nuestro invernadero. Vamos detectando a través de aplicaciones o programas que tengamos dentro de un invernadero es tan importante. El manejo agronómico de cultivos en un invernadero, pues implica un conjunto de prácticas diseñadas para aprovechar al máximo las ventajas de un ambiente protegido gracias al control de factores como la temperatura, la humedad, y estos pues nos ayudan a hacer un manejo agronómico de nuestros cultivos, ¿no? Selección de cultivos adecuados, vamos a seleccionar la elección para poder nosotros cultivar. Es la primera decisión agronómica y clave para poder producir en un invernadero. Esto nos va a llevar a saber qué tipo de manejo vamos a llevar a través de la selección del cultivo que vas a tener en tu invernadero, ¿no? Criterios de selección, por ejemplo, el clima, condiciones ambientales, demanda de mercado y rentabilidad económica, ver estas condiciones o criterios para seleccionar a llevar como manejo agronómico, requerimientos de manejo técnico, cultivos en invernaderos podemos encontrar, por ejemplo, hortalizas, frutales de alto valor, ornamentales, aromáticas y medicinales en donde se pueden cultivar de manera controlada, ¿no? Manejo del uso del suelo y sustratos, esto nos permite, ¿no?, nosotros medir qué características físicas, químicas contiene nuestro suelo, ¿no? Ahí vamos a ver si va a requerir un mejoramiento o no, mejoramiento biológico, van a estar algunas incorporación de algunos controladores biológicos o microorganismos benéficos en nuestros invernaderos, ¿no?
Sustratos de alternativos podemos nosotros encontrar, pues orgánicos, inorgánicos, y estos pues nos ayudan a que nuestros cultivos sean mucho más rentables. Sistemas de riego y fertilización, ver los sistemas de riego que están dentro de nuestro manejo en los invernaderos. Riego por goteo, nebulización, riegos por bandejas o algunas super irrigación en donde pues nos ayude a tener en cuenta este buen manejo agronómico, ¿no? Dentro del manejo de un invernadero, ¿no? La fertirrigación, la técnica que se pueden aplicar según las necesidades del cultivo. Esto pues nos ayuda a aumentar la eficiencia en el uso de los nutrientes, requiere una solución nutritiva, balanceada, ajustada al tipo de cultivo y a la etapa de que se tenga, ¿no? También el control de plagas y enfermedades en los ambientes cerrados nos va a llevar a tener medidas preventivas en donde nosotros podemos hacer higiene, también monitoreo constante a través de trampas, observaciones directas y nos ayuden a tener de tal sentido lo que es el control de plagas y enfermedades, ¿no? Control biológico cultural, podemos aplicar algunos microorganismos benéficos, eliminar plantas enfermas puntuales, rotación de cultivos que nos ayuden en el buen manejo, ¿no? Control químico podemos hacerlo racionalmente, hacer el uso limitado, rotación de ingredientes, cosecha y post cosecha, un invernadero pues nos lleva a realizar generalmente en condiciones más limpias y controladas que un campo abierto, lo que mejora la calidad de de nuestra producción, ¿no? Buenas prácticas de cosecha, realizar en las horas más frescas del día, se puede usar herramientas limpias y bien afiladas, manejo post cosecha. Podemos en un invernadero hacer esa clasificación, empaque según la calidad, tamaño y madurez mucho más rápida, ¿no? Limpieza y desinfección, transporte más rápido en condiciones sanitarias más amigables también, ¿no? Evaluación económica y sostenibilidad debemos también de realizar al hacer un diseño, construcción y manejo, evaluar si es rentable o no, en donde pues muchas veces el costo de inversión es más caro en un inicio, pero después ya van recuperando, se va teniendo ya el gasto si la instalación del invernadero salió rentable a la producción, ¿no? Costo de operación, vamos a ver también que la operación, el manejo, pues lleva pues a tener un costo ahí, y esto incluye mano de obra, semillas, fertilizantes, energía, agua, sustitución de algunas partes de que estén deterioradas, control de plagas y enfermedades. Es tan importante conocer dentro del análisis de costos de un invernadero, ¿no? Análisis de costo, pues el ingreso que se esperaba, los costos totales, unidad neta que tenemos en nuestra rentabilidad y tasa de ingresos por las ventas de nuestros productos, ¿no? Eficiencia, si nuestros invernaderos al hacer la evaluación hemos tenido eficiencia durante el uso racional de la energía, sistemas fotovoltaicos, automatización de riego y clima, ¿no? Buenas prácticas agrícolas en invernaderos nos va a llevar a tener en sí lo que es el uso adecuado y seguro de agroquímicos, transabilidad de productos, y las buenas prácticas agrícolas son fundamentales para acceder a mercados formales certificados y nos lleven a tener mucho más ganancia, ¿no? Tendencias e innovaciones en una agricultura protegida, pues tenemos los invernaderos inteligentes, cultivos verticales o hidropónicos que nos ayudan a tener una mayor producción en un espacio reducido, ¿no? Modelos de producción sostenible, está la agricultura orgánica en ambientes protegidos, invernaderos de bajo costo con materiales reciclables también,
Aspecto social y económico, pues genera empleo en zonas rurales, empoderamiento de mujeres y jóvenes en el manejo, ya que son cultivos que se pueden manejar por personas de sexo femenino y jóvenes que están dentro de este manejo remunerativo, pero de manera controlada, ¿no? Diseñar un invernadero requiere considerar cuidadosamente factores agroclimáticos, económicos, de orientación, materiales estructurales, sistemas de control ambiental y pues esto nos va a llevar a planificar adecuadamente para garantizar su funcionabilidad, rentabilidad y también esto pues nos va a llevar cuánto hemos llegado a producir y tener ese retorno económico en lo que es un invernadero, ¿no? El éxito de un invernadero no solo depende de una estructura física bien construida, sino también de una gestión técnica inteligente, adaptada a las condiciones locales, orientadas a una producción sustentable. Por eso es tan importante los invernaderos cuando son bien diseñados y manejados, representan una ventana verdadera oportunidad para garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la rentabilidad del productor y contribuir al desarrollo agrícola y sustentable. Es tan importante en este caso el diseño, construcción y manejo de un invernadero. Hemos llegado a la parte final de este tema tan importante y les agradecemos a cada uno de los participantes. Cualquier pregunta, inquietud, estamos para responder. Muchas gracias.